Hoy en Lux vamos a hablar acerca de la justicia. La escritura a través del libro de Proverbios nos va a alumbrar lo que es realmente la justicia, un tema que en las últimas décadas se ha utilizado para tratar de solucionar algunos de los problemas que vive nuestra cultura en los diferentes países, no solo en Latinoamérica, sino también en todo el mundo. Le hemos puesto un apellido a la justicia, hablándole de justicia social, justicia ecológica y otras cosas. También vamos a hablar acerca de cómo la Biblia habla de la justicia y cómo compara la vida de una persona que conoce a Dios a una persona que no le conoce a Dios, y realmente podemos darnos cuenta cómo cualquier intento de la humanidad para poder lograr la justicia es en vano. Vamos a tratar de encontrar alguna de las aplicaciones de Proverbios capítulo 11, que es donde vamos a estar estudiando del verso 1 al verso 15. Vamos a tratar de ver algunas de las cosas que la cultura habla acerca de la justicia y cómo ha querido tratar de encontrar justicia donde realmente es irrelevante encontrar justicia porque los demás puntos importantes no puede. Vamos a ver también de algunos libros que podemos recomendar para ustedes en esta noche o en este día, en esta ocasión. Y bueno, todo eso y más aquí en este que es Lux Podcast. Y bueno, bien, como hemos estado estudiando el libro de Proverbios, con cada uno de los programas que hemos hecho, sería el número 20. Les voy a pedir que puedan ustedes, si tienen por ahí, encontrar alguna Biblia para que puedan abrirla en el capítulo 11 del libro de Proverbios. Y precisamente lo que hemos puesto como título para esta ocasión, perdón, quiero decir noche porque ahorita donde estoy aquí es de noche, pero bueno, quizás tú lo veas en otra ocasión, es hablar del tema de justicia, y precisamente es una justicia sin apellido. Y a lo mejor dirás, bueno, ¿qué quiere decir con eso? ¿Por qué me quieres decir justicia sin apellido? Pues precisamente porque es justicia a secas. La justicia que es por sí misma, la justicia que no necesita algún tipo de ayuda para llamarse justicia, y tratar de entender cómo en estas últimas décadas hemos tratado de conseguir justicias que son justicias de ladito, o justicias alternas, justicias aproximadas. Y ese término precisamente se lo escuché a uno de los ateos más importantes que tratan de encontrar propósitos alternativos a la vida del universo, porque bajo una concepción del mundo que es materialista, que no cree en Dios, que no cree en un propósito, precisamente buscan propósitos alternos, porque realmente para las personas que no conocen a Dios, las personas que no quieren conocer a Dios, las personas que no le buscan, pues Dios viene a ser como algo que es ajeno a ellos. Entonces, como Dios y la persona y el propósito de Dios viene del corazón humano, ellos dan a explicar esa necesidad de eternidad y esa necesidad de propósito como algo alterno, como un invento del ser humano, y bueno, pues sabemos que no es así. Pero bueno, déjenme hacer esto un ladito para que podamos ir a la Biblia en Proverbios capítulo 11, y vamos a leerlo precisamente, y por eso se llama Justicia a secas, y lo vamos a entender ahorita desde el primer verso que vamos a leer. ¿Estamos listos? Pues preparémonos. Si no tienes una Biblia cerca de ti, va a decir escritura, pues escúchame, pero es muy importante que si tú puedes incluso ir a una página de internet de encontrar como bible.com para que lo puedas encontrar. Ok, comienzo. Proverbios 11:1 dice: el peso falso es abominación a Jehová. Jehová es el nombre de Dios, un nombre que fue deducido en alguna de las traducciones, pero sabemos también que el nombre más correcto es Yahweh. Pero el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Quizás esta palabra cabal para las personas que nos puedan escuchar de México pues no hace mucho sentido, pero algunas personas en Guatemala van a decir, claro, pues es cabal, es una pesa justa. Entonces precisamente lo voy a volver a leer: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Y es donde nosotros empezamos a ver y entender a dónde viene, a dónde se está dirigiendo este proverbio, a dónde se está dirigiendo esta serie de proverbios, cómo empieza. Ahora, eso nosotros lo elegimos porque se dividió entre capítulos y versículos después de que fue escrito, pero entonces estamos escogiendo como este punto de partida.
Y una pesa falsa, precisamente es como cuando tú vas a una gasolinera y no te dan galones completos o litros completos, sino que realmente por ahí se roban. O cuando vas a comprar tortillas en México, que tú vas y las compras por kilo, en otros países es por docena, no hay pierde. A lo mejor te dan docenas de tortillas más chiquitas, pero es algo falso. Está adulterado. A la leche le echan agua, ¿verdad? Antes así se manejaba. Ahora toda la leche trae agua, incluso te la venden más cara si es con menos grasa, ¿verdad? Pero es algo que es falso. Dice, el peso falso es abominación a Jehová. El peso falso es abominación a Jehová. Y dice, mas la pesa cabal le agrada. Y una cosa bien importante es precisamente ese tema que está hablando cuando algo no es justo. Una pesa falsa no le gusta a Jehová porque no es justo, no es verdadero, no es íntegro. Entonces, por eso aquí está diciendo que esa pesa no le agrada. Y yo creo que quiero extender todavía más a profundidad, porque aquí el proverbio no nos está hablando de ética comercial, ¿verdad? Porque no todos tenemos una pesa, ya no se utiliza, pero en ese tiempo la pesa era muy importante para los impuestos, para todo tipo de cosas, para el comercio, para el trueque, es importante tener una pesa. Y es común encontrar pesas que están mal, incluso todavía es común, pero es diferente, es como decir, la bomba de gasolina falsa es abominación a Jehová. Y por eso lo entendemos ahora. Ah, ya te entendí. No me están dando los galones completos, no me están dando los litros completos. Pero a donde estamos yendo, a donde se está aproximando este proverbio, es que está yendo todavía más profundo a la condición de nosotros como seres humanos. Y es donde tú te das cuenta que el ser humano, tú te vas a dar cuenta, conforme a lo que estuvimos viendo en la última ocasión que nos vimos, que los proverbios que estamos leyendo no son prescriptivos, no te están diciendo lo que hagas, aunque si lo sigues es bueno, es muy importante y lo quiero recalcar, aunque lo sigas es bueno, pero no te están prescribiendo, sino están describiendo dos diferentes tipos de vida. Y comienza diciendo que la pesa falsa es abominación a Jehová y la pesa cabal es la que le agrada. Lo que tienes que entender de inicio, viendo el contexto total de la escritura, es de que en la humanidad, a partir de que nosotros caímos, el ser humano, si me permites esta analogía, nunca ha tenido una pesa justa o cabal por sí mismo. Siempre hemos sido encontrado faltos. Aunque tú digas, no, a mí no me gusta robar, yo no robo. Puede ser que tengas cierto grado de integridad en tu vida o que tengas un gran, increíble sentido de integridad para vivir tu vida. Pero aún así, aunque tú cuando te pongas bajo la lupa o te compares con Dios, te vas a dar cuenta que tú tienes momentos donde no eres una persona íntegra. Aunque hay personas que dicen, yo casi no miento, ese casi es importante. Porque en el sistema total de los seres humanos no hay una pesa justa, no hay una pesa cabal. Tenemos doble estándar, tenemos diferentes cosas y por eso hemos necesitado poner a nuestra justicia apellidos porque la alcanzamos hasta ciertas cosas, como la famosísima ahora justicia social. Que en este caso yo quiero decir que en el sentido de la palabra, no tiene nada de malo decir justicia social, solamente estás juntando dos cosas y estás describiendo qué tipo de justicia quieres encontrar. Pero lo profundo de donde viene eso es una justicia que no es verdadera, una justicia que no alcanza el propósito que está tratando de hacer. Y eso es muy importante y el ejemplo más práctico que te puedo dar precisamente es todos los sistemas de gobierno del mundo. Todo en papel es extremadamente bueno. Todos los planes, las utopías son extremadamente buenas. Media vez le pones seres humanos a la pintura, todo empieza a perder completamente la bondad y la belleza. Y por eso es bien importante que lo entendamos en esta ocasión. ¿Cuándo es que nos encontramos como seres humanos la primera vez? Lo no es justo. ¿Te acuerdas cuando jugabas? No es justo, estás haciendo trampa. Me viste cuando estabas contando a las escondidas, tú viste dónde estábamos. Ahí fue cuando nos encontramos. Quizás tú jugando contigo mismo nunca necesitaste decir no es justo.
porque tú estabas jugando contigo mismo, pero empezabas a tener acceso a otras personas y empezabas a decir, no es justo, no es justo, eso no es justo. Y toda tu vida estás luchando con la justicia porque vives un mundo increíblemente injusto. Y como no podemos alcanzar la justicia, la aproximamos. Somos seres humanos destructores por naturaleza. Y Dios en su infinito amor y misericordia nos ha dado este mundo hermoso, lleno de belleza sin igual, y nosotros nos hemos encargado de destruirlo. Y no tenemos un plan real para poder solucionar el problema de que este mundo lo estamos contaminando, que este mundo lo estamos destruyendo. Pero hemos creado la justicia ecológica que te dice que no puedes tener automóvil, que tienes que comer plantas, que tienes que hacer muchas cosas, pero realmente no están solucionando ningún problema. No te están diciendo nada. Y cada vez que nosotros queremos, yo no estoy tomando una posición política en lo absoluto, simplemente te estoy diciendo que, por ejemplo, vamos a cambiar de automóviles de gasolina, automóviles eléctricos, pues ¿de dónde crees que viene la energía? Cuando la mayoría de las plantas eléctricas del mundo utilizan combustible para poder generar energía. Y lo más importante, que el alto grado de injusticia que se genera a tratar de excavar el litio para las baterías es una esclavitud impresionante en África y en otros países. Los mejores intentos de la humanidad para alcanzar justicia son vanos. Y ahí estamos muy contentos porque utilizamos pantalones hechos de botella de PET, utilizamos camisas hechas de costal de azúcar, o comemos carne hecha de soya de plantas para no lastimar a las vacas, pero asesinamos a bebés en el vientre de su madre. ¿Ves? La pesa falsa. La pesa falsa. Los jóvenes están armados, están saliendo a las calles a luchar contra la injusticia del gobierno y todo esto, pero están cautivos en las drogas. Dicen que tienen libertad, pero están cautivos en la pornografía. Dicen que están luchando con sus ideales, pero ni siquiera limpian su cuarto. Pesa falsa. Y me entretuve mucho, pero es una buena manera de tú entender que la justicia, cuando es justicia, no necesita ningún apellido. Es justo. Y no la vas a encontrar aquí. Y entonces vamos a ver esos dos caminos. ¿Dónde está la justicia? Y va a empezar a tocar diferentes cosas. Y no me quiero tardar mucho, pero sí es importante que lo empecemos a ver. Estoy haciéndolo así porque no trajo mis lentes, pero vamos a seguir leyendo verso 2. Me tardé mucho. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Punto importante de integridad, de justicia. Viene la soberbia, viene también la deshonra. Y luego lo que sigue ahí, mas con los humildes está la sabiduría. Y es interesante porque la soberbia es un fruto muy común en los seres humanos. Cuando sientes que ya estás logrando ciertas cosas, cuando ya sientes que ya estás cuando ya sientes que tienes deseos incontrolados para las cosas, porque en otras versiones se habla de que esa soberbia es como lascivia. Te sientes que puedes controlar las cosas, entonces tienes deseos incontrolados. Entonces, cuando viene esa soberbia, viene la deshonra. ¿Por qué? Porque empiezas a creerte el autor y consumador de varias cosas, entonces tomas decisiones contrarias a Dios, tomas decisiones y tú te posicionas como Dios y ves la actitud de personas poderosas que se sienten más que otras. Pero con los humildes está la sabiduría. Acuérdate que eso es descriptivo. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Y eso es bien importante. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Ahora es bien importante, los encaminará. Y es donde yo quiero que pongamos cierto aspecto, porque está hablando de dos caminos. Uno está siendo encaminado y la otra persona dice que es, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Fíjate cómo, si te acuerdas lo que estuvimos viendo la vez pasada que nos vimos, está hablando de que la integridad de estas personas, la integridad de los rectos, los va a encaminar. Hay continuidad. Pero la perversidad de estas personas, dice aquí, voy a volver a leer, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Son dos caminos, uno que es encaminado y uno que es cortado, uno que es destruido. Acuérdate,
Y eso es bien importante que no te pierdas de vista, porque no te está diciendo, oye, tienes que ser íntegro. No te estoy diciendo que no, por favor, entiéndanmelo. Hermano, ¿qué me está diciendo que no sea íntegro? No. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una persona que tiene los frutos del Espíritu, camina en integridad. Claro que tienes que resolver ser íntegro, claro que tienes que proponer serlo, pero a final de cuentas, tu única salida es poder someterte al temor de Dios para ser una persona de integridad. No vas a ser una persona de integridad a menos de que tú te des cuenta que cuando no eres íntegro te alejas de Dios. Y por eso dice ahí, está hablando primero de la humildad y no la no soberbia. Ah, no, yo sí puedo ser íntegro. Yo jamás, no. Es realmente tener una actitud de estar consciente de que no puedes ponerte piedras de tropiezo para perder la integridad en ningún momento. Hay demasiados hombres de Dios, demasiados hombres y mujeres de Dios que han tenido soberbia y han sido deshonrados. Pero yo he visto hombres y mujeres que se cuidan, que dicen, no, yo no voy a hacer eso, yo voy a tener cuidado, yo voy a tener más o tres ojos que van a ver lo que estoy haciendo, voy a dar cuentas claras. ¿Por qué? Porque yo necesito vivir en sabiduría. Y por eso es bien importante que lo veas, que la integridad te encamina, pero la perversidad de los pecadores los destruye. Ahora, no se trata de decir, ay, esos pecadores, no, o sea, yo te llamo, amigo, que me escuchas, vete tú como ellos. Y pide ayuda en caso, porque son la descripción de dos caminos, recuerda, te los tengo que estar diciendo a cada momento. Prescribe y describe, aquí estás describiendo, dos caminos, dos personas. Y el uno, porque no puedo tomar más tiempo, sino decírtelo de una vez, el camino de la sabiduría, el camino de la integridad, comienza teniendo temor y reverencia a Dios, confiando en Él, sabiendo, como decía el salmista, a tu nombre sea la gloria, Señor, y no a nosotros. Por eso es importante, voy a seguir leyendo. No aprovecharán las riquezas, verso 4 del capítulo 11, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Fíjate, voy a leerlo en otra versión. La riqueza no aprovecha en el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. Pero aquí estamos hablando de que las riquezas no te van a servir de nada cuando te mueras. Cuando estés ya en el momento de tu muerte, lo único que te va a librar es la justicia de la muerte. Y eso es bien importante, por eso está hablando. Fíjate cómo empezó hablando de la pesa falsa. Y es ahí donde realmente te tienes que decir, hoy, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? La vez pasada que nos vimos, y esto donde vivo, aquí en Estados Unidos, fue un tema muy importante porque durante las últimas décadas ha habido una guerra tremenda en contra de la fe en Estados Unidos, tremenda. El ser cristiano evangélico es la mayor tontería. El mencionar a Dios te regañan, no te permiten hacerlo, porque vas a ofender a los que no son cristianos, ya no dicen feliz Navidad, sino dicen felices fiestas, porque no todos son cristianos. Entonces, ha sido una lucha terrible. Y lo importante que quiero que veas es que cuando hubo una situación en un juego, que es un juego, es un deporte de televisión que para muchas personas dicen, ay, no me importa nada, pero en ese juego televisado, un joven de 23 años cayó desplomado por un ataque en su corazón. Y eso, yo estoy hablando de eso y es la segunda vez en un programa que voy a hablar de eso, porque a mí me impresionó ver que todos se voltearon y dijeron, tenemos que orar. Y lo más importante es de que yo vi que está conectado a esto, es de que no importó nada, pararon el juego, pararon todo y no hubo respuesta. Y a mí me impresionó mucho la respuesta de uno de los comentaristas de una cadena muy conocida en Estados Unidos, que dijo, mi esposa es una persona de fe. Y hasta cierto grado, incluso hasta ahorita, dice, a mí me da envidia porque es una persona de fe y ella tenía a dónde ir. Y me dio una envidia porque yo no tuve a dónde ir, no tuve a quién decirle, no tuve con quién hablar, no tuve a quién pedirle ayuda. Y él es una persona exitosa, tiene su carrera. Y a mí lo que más me impresionó es que uno de los comentaristas dijo, ¿sabes qué? No me importa. Y en vivo se puso a orar por esta persona. Y eso es bien importante porque te das cuenta que las riquezas no te van a librar, la justicia es la que te va a librar. Y puedo adelantarte que es la justicia que viene de Dios.
La justicia del perfecto le enderezará su camino. Otra vez, la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Otra vez, discúlpenme. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Interesante. ¿Qué te va a levantar? ¿Qué te va a librar de la muerte? ¿Qué te va a destruir la impiedad? Pero nuevamente te lo digo, y es algo que vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué a cada rato nos dices esto? ¿Por qué a cada rato nos dices eso? Es importante, amigo, que te des cuenta que lo está describiendo. Cuando no tenemos justicia, somos impíos y vamos a ser destruidos. Y esto vas a decir, ¿cómo puede ser posible que el libro de Proverbios nos esté hablando del Evangelio? Pues lo está haciendo, y te lo está diciendo. Voy a seguir leyendo aquí. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Y ves cómo está hablando de justicia, 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 justicia. Y ahorita vamos a ver, bien importante, vamos a ver por qué, y lo vamos a ver en el libro de Romanos. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. La expectación de los malos perecerá. Otra vez, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. La expectación de los malos. Un impío muere y ahí se acabó. Un impío muere y no tiene esperanza. Y dice que la expectación de los malos perecerá. Sus sueños, todo lo que está en este mundo, todo lo que anhela, todo lo que puede ver el impío, ahí morirá. Pero yo quiero que lo veas porque hay una aplicación muy importante para tu vida. ¿Qué te quita el sueño? Un aumento, que yo entiendo, lo necesitas. Es bueno un aumento. A mí me han dado aumentos, me han dado promociones, pero yo también he tenido cero dinero y Dios me ha ayudado. Y luego a veces Dios me ha permitido que yo no tenga salud y que no tenga empleo para que yo le busque o incluso me ponga a servir a mis hijos y a mi familia y a mi esposa. Muy bien, voy a seguir aquí en esta ocasión. Dice, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El impío entra en la tribulación, el justo es librado de la tribulación. Dice la palabra de Dios, el justo por la fe vivirá. ¿Y ves a dónde está llevando esto los que conocen la palabra del Señor? Precisamente porque la palabra de Dios habla de que la justicia de Dios precisamente se reveló en el Evangelio. Y lo vamos a leer. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con sabiduría. Otra vez, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con sabiduría. El hipócrita con su boca está hablando, y fíjate, el hipócrita es una pesa falsa. El hipócrita es una pesa falsa. Y yo de repente he escuchado que se dice en el medio cristiano que pues aquí en las iglesias es un hospital de pecadores. Sí, pero también tenemos que dar frutos para, no es decir, no es que sí, soy hipócrita, yo sé que soy hipócrita, pero Dios me ama. Sí, Dios te ama. Pero no es para que seas una persona cínica, porque en algún momento dado, los justos, tú tienes que ser librado con prudencia, con sabiduría. Y esto también es importante, no es para que tengas desesperanza, Julio. Yo estoy viendo que muchos de los puntos, ahí estoy falto. Y realmente eso es bueno, porque ahora entonces en lugar de llevarte una lista para hacer cosas, te llevas una lista de oración. Dobla tus rodillas al Señor, pídele a que te ayude. Muy bien. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Eso no necesita mucha explicación. Cuando hay justos hay fiesta en la ciudad, hay bendición del Señor. Cuando perecen los impíos hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Esto es un ejemplo impresionante de lo que hemos visto incluso en la historia del pueblo de Israel, que fue bendecido cuando estaban en justicia, cuando estaban en bondad, precisamente cuando hubo un buen tiempo en el reinado de Salomón, hubo tanto bienestar, y eso es real. Una vez escuché a un pastor que decía que así como está la iglesia de una ciudad, así está esa ciudad. Y yo he visto cómo en diferentes ciudades donde se han levantado en oración, en arrepentimiento, en humillación delante del Señor, el Señor honra y responde, y hay cambio.
y trae avivamiento nuestro Dios. Muy bien, voy a seguir leyendo. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. ¿Cómo tiene que ver esto de menosprecio con la justicia? Porque te sabes que necesitas la justicia que viene de Dios y no viene de ti. Te dejas de estar comparando con los demás. ¿Te acuerdas de la parábola de los momentos que estaban orando, donde estaba aquel escriba orando así como gracias Dios porque no soy como este pecador? Y el otro solamente decía, ten piedad de mí, sé propicio a mí, Señor. Por eso aquí dice que el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Qué valor más impresionante es callarse. Voy a seguir leyendo aquí. Dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Y eso es muy importante en cuanto a la justicia. Y fíjate cómo sigue en el tema de callar y en el tema de guardar. No tienes esa necesidad. No tienes necesidad de nada. No necesitas, no hay ministerio de esclarecer misterios. No hay ministerio de esclarecer. Hay una ordenanza de pasar por alto la ofensa. No hay ministerio para, pues no es que esto tienes que retribuirme. No. Hay ministerio de pasar por alto la ofensa. Hay una instrucción del Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es por eso bien importante de no descubrir secretos, de callarse. Es una posición de humildad. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejo hay seguridad. Y eso es muy importante. De hombres justos que están a cargo, hombres y mujeres justos que están a cargo, que están liderando un momento, una organización, una ciudad, pero es en la multitud de consejos, en sabiduría, en sumisión al Señor. Y eso es bueno. Cuando inicia el momento, cuando hay hombres, como decía Jesús, ciegos, guías de ciegos, por supuesto que no vas a encontrar una justicia total. Pero ¿qué tal cuando tú estás sometido al Señor y en oración, como en el inicio, en la primera iglesia, en el libro de los Hechos? Se ponían en oración y el Señor y el Espíritu Santo elegía a quién iba a decir. Y entonces el último versículo dice, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas al que aborrecer las fianzas vivirá seguro. Y fíjate cómo en muchas ocasiones esto tiene que ver con tu necesidad de pertenencia, con tu necesidad de agradar a las demás personas para que hasta cierto punto te vean como una persona justa, como una persona íntegra. Pero la realidad es que el ser humano está buscando una justicia que no puede encontrar. Cuando nosotros vamos, perdón, que se está escuchando ahí unos ruiditos, es que aquí tengo esto, se estoy yendo re feo, lo voy a subir un poquito. Cuando estamos viendo estas cosas, somos llevados a entender lo que en el Nuevo Testamento nos está hablando. Y el Nuevo Testamento nos habla de la justicia de Dios. Y cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 5, lo vimos la semana pasada, o el día pasado, la vez pasada que nos encontramos, dice justificados, Romanos 5:1 dice justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es bien importante. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y eso es bien importante. La fe es la que nos justifica. Nosotros no tenemos que justificarnos. Dice, voy a seguir leyendo aquí en el libro de Romanos, porque es bien importante que nosotros lo veamos en esta ocasión. Romanos 1:16 ve algo bien importante. Precisamente aquí es donde nosotros vemos lo que es la justificación por fe. Dice, porque no me avergüenzo, 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela en el evangelio. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Que nosotros, siendo hombres, somos pecadores, tenemos impiedad en nuestra vida, tenemos impiedad en nuestro corazón. Y yo sé que hasta cierto punto tú puedes decir, bueno, Julio, es que en las últimas veces que he escuchado has estado como hablando de lo mismo.
pues precisamente de aquí hasta el 31 vamos a estar hablando de estos dos caminos. Entonces, ¿cuáles son esas aplicaciones que nos puede dar este verso? Lo que tienes que darte cuenta es que así como Dios es justo en sus asuntos con nosotros, la vida de una persona que es verdaderamente hija de Dios debe estar marcada con honestidad, justicia y fidelidad en los negocios, en las relaciones. Tienes que darte cuenta de que hay riquezas que no son inciertas, que son inciertas en este mundo. Hay ganancias deshonestas, hay cosas que no puedes tomar y Dios te está llamando a tener justicia. No te estoy diciendo, bueno, es que tú me dijiste que no me está dando una lista de cosas que hacer, pero te está convenciendo de pecado. ¿Cómo andamos en los impuestos? Ah, bueno, es que eso es una injusticia, es una ordenanza. Honrar, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No tienes que estar tú embobado con las riquezas y de este mundo. Porque en la hora de la muerte las riquezas no van a ser una fuente de fortaleza y de confort. Haz tu resolución diaria que por la gracia de Dios vas a buscar el reino de Dios y su justicia. Y cómo debes de mantener tus ojos puestos en Dios, que es el dador de la vida. Esa es la verdadera justicia. Deja que la justicia de Dios descienda a todas las áreas de tu vida. Y tú te vas a dar cuenta que vas a ser una persona ejemplar, como ha sido la iglesia a través de la historia. La iglesia donde ha habido hambre, la iglesia responde. Estaba viendo un artículo, ahora que estoy trabajando en asuntos de organizaciones sin fines de lucro aquí en Estados Unidos, que en la época de la pandemia, la iglesia cristiana dio más a emergencias y a salud, dinero, que incluso el gobierno de los Estados Unidos, a nivel mundial. La iglesia siempre responde en justicia. Y el ser humano, ¿cuál es el ejemplo utópico del ser humano de igualdad y de equidad? El comunismo. Y solamente en el comunismo en China y en Rusia han asesinado a más de 100 millones de personas, 120 millones de personas. Se pelean que dicen que la iglesia y las cruzadas ha sido tanta sangre, pero un gobierno ateo, formado por hombres corruptos, con las mejores intenciones, asesinaron. Las masacres de Stalin, de Lenin, las masacres de Mao Zedong allá en China fueron terribles. Y no estoy criticando, simplemente es el ejemplo de los seres humanos. En nuestros países, el corredero de sangre, la corrupción terrible en mi querido México. Impresionante, una corrupción impresionante a todos los niveles. Pero viene del corazón. No hay un programa de gobierno que transforme el corazón, sino un conocimiento eterno de Él y de su justicia. Por eso tienes que tener cuidado. Y una de las cosas más importantes de caer en injusticias precisamente es el dinero. Debes de mantener tus ojos en Dios para que te proteja de desudades e injusticias. Cualquiera que sea tu posición, vive con integridad delante de Dios y de los hombres, para que no seas avergonzado en tu vida cuando estés delante de Dios y estés a los ojos del mundo. Cuando tú enfrentes situaciones críticas, decisiones críticas, clámale al Señor para que puedas experimentar que Él te va a dar sabiduría y entendimiento. No te la sabes de todas. La balanza justa es del Señor. Y yo confío y creo que una buena experiencia puede ser que cuando tengas duda, no tomes decisiones a la ligera. Ora a Dios. Estamos ya 30 minutos después de haber comenzado. Y precisamente cuando hablamos de justicia, hemos, por ejemplo, hablado de diferentes cosas que tenemos. ¿Y cuánto le debe la humanidad, por ejemplo, a la juventud? Una juventud que no tiene padres. Unos padres que se han enfocado en sí mismos, y yo estoy incluido en ellos. Por eso yo creo que Dios me trajo a Estados Unidos para enfocarme en mis hijos durante la pandemia y de invertir en ellos. Estaba yo en un ministerio, estaba tratando de alcanzar a muchos jóvenes y Dios me reprendió y dijo, encárgate de tus hijos. ¿Y cuál es la justicia que damos? Hay jóvenes confundidos, hay jóvenes que no tienen identidad. ¿Y dónde estamos tratando de buscar la identidad? Por eso ahora vivimos en una época de la generación X, la generación millennial, los Gen Z, que son increíblemente narcisistas y nos piden que cambiemos todo.
se conoce ahora como el presentismo, ¿no? No, es que los españoles desgraciados, no, es que no sé qué, y mi México, ahora nuestros héroes son Cuitláhuac y Nezahualcóyotl, y no, ahora yo soy de la raza de bronce, pero no estábamos ahí. Y no, yo voy a desechar todo eurocentrismo y todo eso, con una arrogancia impresionante que dice, si yo hubiera estado ahí, yo lo hubiera hecho mejor. Y entonces, como estamos enojados con todo, tenemos que romper con toda la sociedad, tenemos que romper con todos los paradigmas, tenemos incluso que romper el lenguaje. Y nuestra justicia se transforma en una justicia de equidad, de diversidad, de inclusión. Esas palabras son eufemismos para cambiar una cultura y una sociedad, para, para destruirla. Y ahora yo estaba leyendo un artículo precisamente que estaba en Milenio, donde en Chile se le dio la primera célula de identificación no binaria a una persona. Y así dice, le primer persone con cédula de identidad binaria, no binaria. Y precisamente esta persona dice que conseguir su X, su género X, la alivia solo de una larga batalla de discriminación que sufren las personas que se identifican como no binarias. Porque incluso él dice, no, es que me han tratado de matar y todo eso. Y generalmente, realmente a veces esa es la respuesta de una sociedad completamente destronada. No conozco a este joven, no lo voy a criticar aquí en una red social simplemente para tratar de yo verme mejor delante de las personas. No sé quién es él, pero esa es la justicia que ofrece. No, pues te pongo en tu pasaporte, en su identificación, una X, pero te dejo sin papá. Pero quito a Dios de las escuelas, no permito que eso suceda, y te doy tus botellas hechas de plantas, y tu carne hecha de plantas, y te doy tu carro eléctrico, pero eres un joven sin identidad, sin futuro, un joven que quizás no vaya a tener hijos, que no vaya a procrear, y un joven que por más que digan que este tipo de cosas les quita esas ganas de suicidarse que tienen personas con disforia de género, que viene enteramente de su situación espiritual, es una alternativa que no tiene futuro. Y así vemos diferentes justicias, diferentes cosas que solamente Dios puede entregar. Y así lo dejamos porque solamente Dios puede entregar. ¿Y qué podemos hacer para tener una vida con Dios? Es precisamente tener una nueva vida. Y una vida nueva viene de Dios, que viene desde tu alma, desde tu interior. Y por eso les quiero recomendar, y lo voy a poner en la descripción del video para que lo vean, ahí donde dice más en tu YouTube. Va a decir, este libro precisamente está editado por John D. Gillespie, pero este libro precisamente fue escrito por Henry Scougal en 1670 más o menos. Y se llama La nueva vida de Dios en el alma del hombre. Esta persona que aquí dice John D. Gillespie, lo más lo editó, pero fue impreso por el proyecto Nehemías. Se llama La nueva vida de Dios en el alma del hombre. Va a decir, ay Julio, no sabes ni decir los nombres. No, pues la verdad no. Mira, tú a ver, trata de decirlo tú. Dice John Gillespie, ahí está. La nueva vida de Dios en el alma del hombre de proyecto Nehemías. Impresionante. ¿De qué se trata? Precisamente Henry Scougal le escribió una serie de cartas a un amigo que se acababa de convertir, y esa serie de cartas le llevaban a tener una relación más íntima con Dios. Impresionante libro para una persona que es nueva. Precisamente un amigo de Henry Scougal le pidió que le ayudara a caminar en su fe en Jesucristo, y Henry le respondió con una extensa carta que se convirtió en un librito que se llama La vida de Dios en el alma del hombre. Esta es una edición hecha un poquito con un lenguaje más común, pero que te des cuenta que este libro fue escrito en 1670. Impresionante, La nueva vida de Dios en el alma del hombre, editado por John Gillespie de Proyecto Nehemías. Bueno, ha sido un gran placer estar con ustedes. Hablamos de justicia, hablamos de proverbios, vimos un poquito de aplicación. ¿Qué les parece? Cerramos con oración. Dios, sé con mis amigos, sé con mis hermanos, llenos de tu gracia, te pedimos todo eso, llenos de tu gracia, danos tu justicia, y te pedimos todo esto en el nombre precioso
de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Nos vemos a la próxima. Lux.